Como cristianos viviendo en el tiempo del fin, es vital que nos preparemos con urgencia para lo que está por venir. Jesús promete transformar nuestro temor en fe mientras estudiamos su santa palabra. Únete a nosotros en Preparación para la Crisis Final. Gloria a Dios, aquí estamos nuevamente con ustedes en el campestre Preparación para la Crisis Final. Durante esta hora vamos a tener un tema de gran importancia para todos porque estamos viviendo en el tiempo de la amenaza de la marca de la bestia. Así que, queridos hermanos, amigos que están con nosotros actualmente, ese es el título del tema, la amenaza de la marca de la bestia. El orador durante esta hora es el pastor Daniel Escarone, quien ha participado en muchos programas en 3ABN. Apreciamos mucho al pastor Escarone porque él profundiza en la palabra de Dios, ha participado en el programa Respuestas Bíblicas y ese es un programa que es muy querido por nuestros amigos que ven y escuchan la programación de 3ABN Latino. Pero antes de eso, ustedes van a participar ahora en un himno congregacional. Tenemos a nuestro profesor Edison Valencia listo para dirigirnos en ese himno y vamos a cantar Vendrá el Señor. Adelante, profesor. Vamos a colocarnos en pie para proclamar con fuerza que el Señor vendrá y decirle al mundo que esa es una buena noticia, que el Señor venga. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Cristo muy pronto vendrá? ¿Pueden decir amén? Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Dios es bueno, amén. Amén, amén. En esta ocasión vamos a escuchar una alabanza, una ofrenda musical con la hermana Sara Vargas. Bajo sus alas, ella puede pasar. Inmediatamente después de esta alabanza, vamos a escuchar la predicación de la palabra de Dios
en los labios del pastor Daniel Escarone. Que Dios les bendiga. Bajo sus alas seguro descanso, aunque anochece y amaga el turbión. En él confío, su brazo me guarda. Hijo soy de su eterna redención. Salvo en Jesús, salvo en Jesús. ¿Quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas eterno refugio, tanto lo anhela este fiel corazón. Si para mí no hay remedio en la tierra, Cristo me sana y me da bendición. Canta conmigo. Salvo en Jesús, salvo en Jesús. ¿Quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas placer indecible, me escondo aquí mientras pase mi afán. Fiel protección de mi fiero enemigo, paz y salud me proporcionará. Una vez más, canta conmigo. Salvo en Jesús, salvo en Jesús. ¿Quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre.
¿Cómo están, amigos? Gusto de acompañarlos. Nos toca una temática muy desafiante en esta ocasión. Gracias por acompañarnos, quienes están aquí presentes y también aquellos que en este momento nos están sintonizando desde diferentes lugares del mundo hispanoparlante. Y quiero decirles que nos alegra mucho poder estar en contacto con ustedes, porque de tanto en tanto recibimos algún mensaje que nos anima en proseguir en esta tarea tan especial. Como lo señaló el pastor John Dinsey, director de 3ABN Latino, este es un tema que va a requerir y va a desafiar un poquito nuestro tiempo. Así que les agradeceré vuestra buena voluntad y también paciencia mientras nos vamos a ir abocando a los aspectos menos intrincados, diría yo, de un tema que ya de por sí tiene ciertos desafíos para todo orador y también erudito cristiano. Pero antes de abrir la palabra divina y abocarnos, vamos a tener una palabra de oración. Los invito a inclinar sus rostros, quienes están aquí en la sala y también aquellos televidentes que nos estén acompañando. Oremos en este momento. Padre y Dios nuestro en los cielos, venimos delante de tu presencia para agradecerte por las ricas bendiciones que tú nos das. Gracias, Padre, por estos momentos que hemos estado aquí en esta jornada de preparación para la crisis final, y ayúdanos a entender la temática que nosotros vamos a abordar ahora. Este es un tema muy especial, que profetas como Daniel y Juan en sus respectivos libros hablaron inspirados por tu Espíritu Santo, y te pedimos que nos des la luz de poder sintonizar en la misma longitud de onda en la que fue revelado el escrito. Lo pedimos por Jesús. Amén. Las Sagradas Escrituras se componen de varios tipos de documentos. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con ciertas secciones. Los hebreos llamaban el Tanakh, con la palabra T para hablar de la ley Torah, la N para referirse al profeta y al plural Neviim, y la K para hablar de los escritos generales. No tenemos la misma especificación en el panorama del Nuevo Testamento, pero nosotros encontramos que el Nuevo Testamento está intercalando muchos elementos que vienen del Antiguo Testamento. Y vamos a encontrar algo sumamente curioso en lo que vamos a ver en esta ocasión y en esta hora, y es el hecho de que el libro de Apocalipsis realiza aproximadamente una construcción de aproximadamente 600 referencias al Antiguo Testamento, especialmente a los aspectos proféticos y también algunos aspectos vocabulares que nosotros vamos a ver. Y este aspecto es sumamente importante por algunos de los puntos que vamos a ir viendo de cómo la profecía fue cumpliéndose de una manera extraordinaria y asombrosa. Cuando vamos ahora al libro de Apocalipsis, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, que es el último libro de las Sagradas Escrituras y también del Nuevo Testamento, que tiene una gran concomitancia, diría yo, con el libro de Daniel, y lo vamos a ir viendo en algunas frases. Este documento fue escrito por Juan. Juan es el autor de 5 documentos que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Juan escribe el Evangelio que complementa a los otros 3 evangelios, el de Mateo, Marcos y Lucas, y finalmente lo hace él poniendo algunas cosas que posiblemente el Señor vio a bien tener, y también lo vamos a ver como engama allí. Y entonces escribe 3 epístolas, especialmente para tendencias a distorsiones que se estaban presentando dentro de la iglesia cristiana primitiva, y tenemos la revelación del Apocalipsis. El Apocalipsis y la palabra Apocalipsis
viene de un vocablo que significa el correr un velo o una cortina como para poder contemplar mejor el panorama. Y ese panorama es futuro. Por lo tanto, el Apocalipsis implica algo así como una revelación o descorrer el velo de algunas cosas que en el horizonte de la visibilidad que alcanzamos a tener está limitado, pero nos permite comprender qué es lo que vendrá. Y queremos aquí, o quisiera vuestro servidor, hacer un énfasis puntual. Louis Ware, en un libro y un documento, este autor australiano, que escribió mucho sobre profecía aproximadamente a mediados del siglo pasado, escribió un documento que se llama The Moral Prophecy of the Moral Purpose of the Prophecy, el propósito moral de la profecía. Y efectivamente la profecía tiene un objetivo moral. Y ese objetivo es construir la fe del creyente, edificarnos en la fe. Y cada vez que nosotros estudiamos el panorama de la profecía, aquella esperanza que a veces se anima, a veces está apagada, a veces tiene el fuego lento, comienza a revivir. Vean ustedes lo que dice el Señor Jesús en un momento crítico, especialmente en Juan, el mismo que escribe el Apocalipsis, pero en este caso el Evangelio, Juan 14, versículo 29. Él dice: y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, ¿qué? Creáis. Lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Y quiero decirles que este es un texto sumamente importante desde el punto de vista historicista, y nuestro planteamiento del análisis va a ser absolutamente dentro del marco de una visión historicista, en la cual hay dos etapas, como vamos a ir viendo, porque a veces nos preguntamos cómo podemos leer, cómo podemos analizar el libro de Apocalipsis. Ken Strand, quien fuera profesor de la Universidad de Andrews, describe que hay una especie de quiasmo de dos grandes secciones en el libro de Apocalipsis. Una sección histórica que corre entre los capítulos 1 al capítulo 14 y una sección escatológica. En la sección histórica nosotros lo vamos a ir viendo con los mensajes a las iglesias, etc. Y culmina en el capítulo 14. Y justamente el capítulo 12, 13 y 14 son críticos porque los hemos estado viendo aquí. Y luego la sección escatológica, es decir, del eschatón, de allí viene el vocablo escatológico, es la sección de los capítulos 15 a 22, donde se cierra y finaliza el libro de Apocalipsis. Y en ese, ¿qué diría?, transición, en ese gozne histórico que nosotros encontramos dentro de la parte histórica y la escatológica, es donde nosotros encontramos Apocalipsis, el capítulo 13. Vamos a ir ahora a Apocalipsis, el capítulo 13, y vamos a ir leyendo desde el versículo 1 en adelante. Me paré sobre la arena del mar, dice el texto, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre. Y observen la primera aparición en este marco de esta palabra, blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder, trono y grande autoridad. Versículo 3, y vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y también se dio boca que hablaba grandes cosas, blasfemias, y se le dio autoridad por 42 meses, dice el versículo siguiente, y abrió su boca en blasfemias contra Dios
para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, no hay excepciones aquí en el concepto del griego, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La palabra bestia del original griego derion está utilizada en un lenguaje simbólico. Y nosotros nos vamos a encontrar con una alta dosis de simbología en el libro de Apocalipsis. Pero la simbología, que puede resultar extraña y quizás anómala a la vista de algún intérprete contemporáneo o foránea a la vista e imaginación, está hiperconectada con el libro de Daniel. Y prácticamente muchos de los vocablos que nosotros vamos a encontrar, los vamos a encontrar en el libro de Daniel. Surgimiento del mar, lo vamos a encontrar en el libro de Daniel. El concepto de bestias y animales representando poderes, potencias, naciones, imperios monumentales, históricos y globales, lo vamos a encontrar en el libro de Daniel. Y este es un aspecto súper importante porque aquí aparece lo que podríamos llamar una institución, un poder, una potencia o un reino, y en este caso una potencia híbrido, y permítanme esta palabra guionada quizás, híbrido eclesiástico, político, imperial, mundial, que opera bajo orientación satánica. Y nosotros vamos a ir analizando eso. Vemos que dice surge del mar. El mar implica multitudes, implica pueblos. Y hay una extrema concordancia en el origen con lo que nosotros podemos leer en el libro de Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 3. Si nosotros vamos a Daniel, capítulo 7, versículo 3, el texto va a decir que hay 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, que subían del mar. Es decir, mismo origen. Y definitivamente nos vamos a ir viendo que, en cierto sentido, la composición que se va describiendo va a tener ciertas características también. En Apocalipsis 13, la bestia combina rasgos que aparecen en Daniel en el capítulo 7. Así que los invitaría a quienes están aquí en la sala que quizás marquen con una mano Daniel capítulo 7 y veamos el aspecto que estamos viendo en Apocalipsis el capítulo 13 y aquí el versículo 2. Y dice el versículo 2, y la bestia que viera semejante, vean ustedes, a un leopardo y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, dice el versículo 2. Es decir, esta bestia combina una descripción de rasgos de los poderes que ya fueron descritos en Daniel capítulo 7. Y aquí Juan describe a una bestia, pero en orden inverso, comenzando con Grecia, leopardo, luego viene Media y Persia, que es definitivamente el oso, y terminan con Babilonia, el león. No menciona a Roma, pues definitivamente es el símbolo que está bajo el poder del dragón y que él está introduciendo inmediatamente en los versículos secuenciales para representar dicho poder, lo que enfatiza en una sucesión histórica de imperios que contribuyeron a la identificación de la bestia en la historia y también en la adopción de identidades, diría yo, acumulativas que vamos viendo. Porque la mayoría de los reinos o poderes mundiales, como fueron Babilonia, Grecia, Media y Persia y Roma imperial, que están descritos en el Daniel capítulo 2 y Daniel el capítulo 7, ejercieron una tremenda y poderosa influencia política y también religiosa.
pero permítanme poner un prefijo a ambos vocablos, geopolítica y georreligiosa. Y les voy a decir después por qué, porque definitivamente vamos a establecer las condiciones, además de ver que hay incluso una proyección hacia control de mercados. Por otra parte, como bien lo señalara Roy Al Anderson en su libro sobre profecía, Unfolding the Revelation, es su libro desmenuzando, describiendo, revelando al Apocalipsis, es decir, como revelando la revelación. Suena un poco redundante, pero es así, Unfolding the Revelation. Todos los símbolos que representaron a estos poderes terrenales conforman símbolo múltiple de Apocalipsis 13:1. Es decir, hay una serie de hibridización de elementos que nosotros encontramos aquí. Y cada poder en su tiempo estableció algún rasgo peculiar o algún tipo de proyección. Por ejemplo, cuando definitivamente analizamos el caso de Grecia, los griegos que habrían de conectar de una manera súper especial en las Sagradas Escrituras y que con su influencia nos habrían de donar el lenguaje que primero se traduce en las Sagradas Escrituras y también el griego koiné, que es el griego base del Nuevo Testamento. Nosotros encontramos que Alejandro perseguía la homonoia, de la cual habla algún historiador en la introducción a la historia de Grecia, en la página 80-89. La homonoia es algo así como la consolidación fundamental de todas las etnias y las culturas del mundo bajo la visión griega. Es decir, el deseo de Alejandro era uniformar al mundo bajo la cultura griega. Y al ser un líder joven, nosotros encontramos que tuvo una secuela de influencias extraordinarias dentro de su tiempo, porque muchos de aquellos jóvenes que vivían en diferentes culturas y en diferentes medios, ciudades, pueblos y civilizaciones, lo transformaron a Alejandro en un ideal, digamos, de liderazgo a seguir en aquellos tiempos. ¿Cuáles son las características que tiene esta bestia? Vayamos ahora a las características. Antes, déjenme compartir con ustedes el pensamiento de este autor que se llama Malachi Martin. 1921-1999, Malachi Martin es el autor, es un jesuita católico irlandés-americano. En su libro The Keys of This Blood, o las llaves de esta sangre, pero permítanme añadir la otra parte del título, The Struggle of the World Dominion, sobre la lucha por el predominio mundial. Malachi Martin plantea, pero en la cabeza del clavo, el tópico que nosotros vamos a ir delineando, pero desde una perspectiva católica jesuítica. Y vale la pena analizar a este autor porque hay concordancia de las órdenes a las cuales él pertenecía y actual Papa también. Martín plantea la Iglesia Católica librar una lucha ideológica con el comunismo, especialmente en 1989, cuando se derrumba el muro de Berlín y definidamente impacta en toda esa condición que tuvo el comunismo, que desapareció prácticamente. Y eso habría de estar en los albores de este análisis que nosotros vamos a tener hoy, porque lo podemos mirar desde otra perspectiva y desde otra realidad, pero aquí hay una perspectiva geopolítica, georreligiosa y globalista. Esa es la otra palabra que es importante. Un tipo de análisis pocas veces visto desde el interior del Vaticano teológico y religioso hacia la denominación católica. Y él refiere a las potencias en lucha hacia la primacía del mundo. Es decir, hoy estamos hablando de una especie de nuevo orden mundial que lentamente está alineándose, y lo estamos viendo en Europa.
lo estamos viendo a pasos agigantados en América Latina, estamos recibiendo la influencia, abramos nuestros ojos, estamos viviendo en el tiempo del fin, es claro lo que está ocurriendo y aquello que era futuro hoy está ocurriendo delante de nuestros ojos. Aquí hay una proyección georreligiosa y se percibe claramente que aquí hay un intento desde el punto de vista de lo que dicen las Sagradas Escrituras, de perseguir la adoración de los moradores de la tierra, pero no de un segmento, no de Babilonia, no de Medio Oriente, no de una parte del mundo. Esto es pan global. Si suena redundante global, también pan en este sentido, porque la totalidad es lo que se está buscando, porque el versículo 3 dice, y adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. El tema adoración, proskuneo, el vocablo griego aquí es crítico, tan crítico como en el libro de Mateo. Cuando en Mateo nosotros encontramos el concepto de adoración, aparece con los magos que vienen a adorar al rey que ha nacido recién, y eso es Mateo capítulo 2. Y luego, Mateo capítulo 28, cuando el Señor cita a los discípulos en un monte, en el versículo 16, dice que cuando lo vieron, proskuneo, le adoraron. Principio y fin. No es un accidente. Cristo es nuestro máximo objeto de adoración, porque definitivamente por eso somos cristianos, por eso tenemos que ser cristocéntricos, por eso debemos seguir sus enseñanzas, porque acá el tópico que es crisis es adoración. Sin embargo, aquí encontramos que esta bestia adora un poder o una visión totalitaria y globalista. Y creo que el término global, ya hemos enfatizado en él, pero lo vemos en los versículos 2, versículo 4 y versículo 8, capítulo 13. Revela un poder político, como ya lo señaláramos. Ese poder es como un collage que se va presentando y esfumando, pero está siempre presente, está siempre atrás, está allí, sobre los imperios y naciones sobre los que Satanás ejerció su influencia y autoridad. Y manifiesta este poder, su autoridad, dice el texto, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, todo lo que nosotros encontramos aquí en Apocalipsis 13 está indicando globalidad. Y tiene una naturaleza que es atractiva e intolerante. Es atractiva e intolerante. Es indudable que la profecía nos habla aquí de contraste, porque por un lado dice que se maravilló la tierra y por el otro lado habla blasfemias y combate a los santos. Es decir, están los dos elementos allí. Atracción e intolerancia. Otro de los aspectos que nosotros vamos viendo aquí es que es un poder religioso que se opone, y aguarden este punto, pongan un slash en mi descripción aquí, se opone sustitutivamente a Dios. Quiere alcanzar el lugar de Dios para recibir la adoración. Es decir, se opone a Dios como tal, y definitivamente cuando nosotros vemos eso, encontramos que aquí hay rasgos prácticamente de las profecías de Ezequiel y también de Isaías, cuando se habla de Lucero, hijo de la mañana, quien perseguía el lugar de Dios. Y definitivamente acá lo encontramos, busca proskuneo, busca adoración, y incrementa el hablar blasfemias. ¿De quién recibe su autoridad? La Biblia dice, recibe la autoridad del dragón. El dragón es el que le da su autoridad. ¿Y quién es el dragón? Ya lo vimos esta mañana, pero para aquellos que quizás nos están sintonizando desde algún otro punto del mundo, vale la pena que abramos nuestro libro en Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 9, y dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua
que se llama Diablo y Satanás, el cual engañó al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, acá nos encontramos con un conflicto cósmico preterreno, precreación de este mundo. Y definitivamente allí están los rasgos de los cuales hablé recién, Isaías y el libro de Ezequiel, además del libro de Daniel, al cual hice referencia directa. El dragón apocalíptico es esencialmente una figura de Satanás, no hay duda acerca de esto, y se manifestó a través de imperios y potencias mundiales a lo largo de toda la historia. Y si tomamos en cuenta Apocalipsis, capítulo 13, y le vemos su conexión con Apocalipsis, capítulo 12, aquí nos encontramos con manifestaciones de Roma. ¿Quién es el poder imperial que persigue a Cristo al nacer? ¿Cuál es el poder imperial? Roma. Roma en su fase imperial. Durante ese periodo nuestro Señor muere, pero luego encontramos que ese poder subsiste y adopta rasgos cristianos, y hay, a partir de los primeros siglos de la era cristiana, una hibridización de los elementos paganos que van absorbiendo elementos cristianos hasta que surge la Roma como nosotros la consideramos hoy o en la actualidad, y se habla del sumo pontífice. ¿Han escuchado ustedes hablar de ese término? Ese término no está en la Biblia, o está en la Biblia. Cuando nosotros hablamos de sumo pontífice, hablamos de Pontifex Maximum. Ese es el título máximo, lo que sería el equivalente al sumo sacerdote de la religión imperial romana que adopta el César Augusto y que estaba en las monedas de su época, en el denario. Y allí estaba la efigie de él, y allí en el reverso dice Pontifex Máximo. No sé de dónde ustedes podrían imaginar que viene lo que aparece en la Catedral de San Pedro en el Vaticano, al costado del nombre de cada papa, que dice el nombre y al lado Pont Max. El nombre y Pont Max. Y eso es lo que se hace referencia. Y este es el poder que está aquí. Cuando nosotros pensamos quién es esta bestia, yo no tengo duda que estamos hablando de la Roma imperial papal. Sin duda este poder está representado aquí. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos que hay rasgos de un poder global. Dice que se maravilla toda la tierra en pos de la bestia. Escuchen, en el año 1982 fui nombrado en el periodo que estaba trabajando en la Asociación Casa Editora Sudamericana para la visita de Juan Pablo II a la Argentina. La visita de Juan Pablo II a la Argentina no fue un mero accidente. Él comenzó en Inglaterra y definitivamente visitó la parte del norte, visitó otros países, llegó a Brasil, etc. Se trajo a grandes seguidores y finalmente llegó a Sudamérica. Allí en Sudamérica fue directamente a Buenos Aires. Muy curioso, porque prácticamente meses después de su visita la guerra terminó. Pero fue muy interesante ver cuando en la Avenida de Mayo, yendo hacia el Congreso de la Nación, el Papa Móvil le llamaban, y de paso yo estaba acreditado allí, y escuchaba a los cánticos que venían del coro de brasileños que lo habían seguido. Ei, ei, o Papa es nosso Rey. Ei, ei, el Papa es nuestro Rey. Ese era el coro. ¿Sí? Y definitivamente esa condición era muy interesante. Luego tuve que escribir un artículo, esa fue la parte difícil. Pero después de pensar qué título le voy a poner, le puse un título amable, un título positivo.
Le puse el hombre que llenó de asombro al mundo entero. Años después estaba estudiando en un seminario protestante hebreo, cuando definitivamente alguien de la clase me dice, ¿cómo pasó tu nombre? Carones, sí. ¿Tú escribiste en Vida Feliz ese artículo sobre el Papa, el hombre que llenó de asombro al mundo entero? Sí. Dice, qué buen título, pero qué buen título. ¿Dónde te inspiraste? Le digo, en la Biblia. Se quedó un poquito, me dice, ¿en qué parte? Cuando la Biblia dice que el mundo se llenó de asombro delante de la bestia. No me hizo más preguntas, pero... Desde los tiempos de Babilonia, quiero decirles que la adoración obligatoria fue un brazo político religioso de los estados. ¿Ven ustedes la transición que hay entre el capítulo 2 de Daniel y el capítulo 3? ¿Recuerdan el capítulo 2 de Daniel? Cuando el rey recibe una revelación en sueños de la noche y entonces llama a todos los astrólogos, entre los cuales también está Daniel, y básicamente la inteligencia del imperio, y les pregunta, tuve un sueño y quiero ahora que ustedes me digan el sueño porque el sueño se me fue. Así que no pidan que yo les diga nada y ustedes interpretan, no, díganme todo, lo que soñé y cuál es la interpretación, pero me perturbó. Y definitivamente les dijo, y si no, es el fin de esta sección imperial, digamos, por decirlo corto, ¿no es cierto? Básicamente Daniel pide tiempo, Daniel ora al Señor junto con los 3 jóvenes hebreos y le da la revelación donde le dice en el capítulo 2, versículo 38, y tú eres aquella cabeza de oro y después de ti se levantará otro rey. Es decir, le dijo que había soñado una gran imagen cuya cabeza era de oro, pero a medida que iba describiendo, los metales iban cambiando. Capítulo 13 inicia con una descripción en la cual el rey lo que hace es alterar por completo lo que él había soñado. Él había soñado en esa imagen, pero ahora la manda a hacer toda de oro, indicando algo. Lo que le agradaba era eso de la cabeza. Después de ti, nada. Y ese es el punto en el cual nosotros encontramos que se inicia el capítulo 3. Y se llama a la adoración de esa imagen que era en realidad una proyección de sí mismo. William Jay analiza de que había un problema en la corte de autoridad y que se estaba tejiendo un golpe serio y grave. Y definitivamente allí encontramos que estuvieron firmes los 3 jóvenes hebreos. Pero vale la pena entender algo. A diferencia de Babilonia, Media, Persia y Grecia, ahora en Apocalipsis, esto ya no es regional, ya no es local, ya no es una nación. Es en todo el mundo. Esta bestia habría de recibir una herida de muerte que sería sanada. Y el texto dice, vi que fue herido de muerte y sanó. Ahora nos preguntamos cuál fue la herida y cómo sanó. Básicamente, en el año 1798 nosotros encontramos que históricamente el general Louis-Alexandre Berthier entró en Roma y dijo que estaba cancelada la función para siempre. Tomaron al Papa, lo remitieron al retiro y finalmente se inició una función de descristianización. Si tengo un par de minutos, lo voy a aclarar en los minutos que me queden, pero quiero decirles que dice el texto que la herida de muerte fue sanada. Y muchos llegaron a pensar que eso era el fin del papado. Sin embargo, en el año 1814 se restablece a la orden de los jesuitas que había sido prohibida en una bula papal llamada Solicitud Omnium Ecclesiarum el 7 de agosto de 1814 y se restableció dicha orden.
y se produjo la emancipación católica dentro de Inglaterra en el 1829, y en 1869, 1870, concilio que comienza en septiembre y termina en diciembre del siguiente año, se celebra el Concilio Vaticano I, donde se decreta la infalibilidad papal. Es decir, que el Papa, cuando emite su opinión hablando desde la cátedra de Pedro, no erra, no se equivoca. Y el 11 de febrero de 1929 se produce el Tratado de Letrán entre el rey Víctor Manuel III, Benito Mussolini, y el Papa Pío XI, por el que se reconocen y restablecen los territorios papales que fueron expropiados anteriormente y de parte del Estado italiano al Vaticano. Y se inicia toda una serie de intercambios diplomáticos con todo el mundo, y una serie de procesos concordatarios con distintas naciones en el mundo. Es sorprendente lo que la profecía menciona, porque básicamente cuando nosotros vamos viendo cada uno de los puntos de los cuales estamos viendo aquí, la profecía fue entrando. Y es muy curioso, no somos los únicos que lo leen. Febrero 12 de 1929, el San Francisco Chronicle, posiblemente el periódico más influyente de San Francisco, lo puso a eso en la primera página. Ahora, dice que hace guerra contra los santos con el fin de vencerlos. ¿Qué significa esta guerra? Durante el periodo donde ejerció su máxima autoridad, que fue en el medioevo, la Edad Oscura, que fue el máximo de su poder, las matanzas de valdenses y albigenses son claras. Déjenme compartir con ustedes solamente una, la de los albigenses. Este era un pueblo que vivía en la zona de Albiga, en Toulouse, en Francia, y allí había un grupo de oposición al catolicismo. Y definitivamente cuando las tropas del Vaticano llegaron para eliminar a los albigenses y a distinguir cátaros y católicos, no pudieron distinguirlos en medio de la población. Y pidieron a las autoridades diciéndoles, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Y la orden fue, mátenlos a todos. El Señor sabrá quiénes son los suyos. La matanza de los cátaros, la matanza de San Bartolomé, especialmente la noche de San Bartolomé, sumaron entre uno y otro 50.000 personas. 50.000 personas, 20.000 y 30.000. La Biblia dice que este poder habla blasfemias y ejerce autoridad por 42 meses. La parte de concepto de blasfemia, quiero decirles que en las Sagradas Escrituras y siguiendo el hilo bíblico, es la parte de arrogarse conceptos personales a un humano que en realidad son divinos. Y definitivamente eso lo vamos a encontrar en Juan capítulo 10, cuando Jesús habló y se asignó el yo soy, y quisieron eliminarlo justamente por, siendo hombre, decir que era Dios. Y quiero decirles que cuando nosotros miramos algunos de estos aspectos, veamos algunas de las declaraciones que tiene el catecismo y algunos segmentos históricos. Por ejemplo, así el sacerdote, dice un autor que es San Antonio María de Ligorio, el director de la Orden de los Redentoristas, así el sacerdote puede ser llamado creador del creador. Pues por decir las palabras de consagración, crea a Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Christopher Marcellus, 1527, que fuera sacerdote no solamente católico, sino también notario de la sede apostólica y arzobispo, ora al Papa, no a Dios, y le dice, porque tú eres el pastor, eres el médico, el director, finalmente eres otro Dios,
sobre la tierra. Todo esto lo tengo documentado, hermanos. Eres otro Dios en la tierra, lo dice en esa oración. En verdad, dice Lucio Ferraris, historiador católico, la excelencia y el poder del romano pontífice no es solamente en la esfera de las cosas celestiales, de las terrenales y de las regiones inferiores, sino aún sobre los ángeles, sobre quienes Él es más grande. El concepto de blasfemia es asumir que se ocupa el lugar de Cristo y definitivamente primero un pontífice, concepto pagano para aplicarlo a él, y se presenta al Papa como vicario de Cristo, a la vez pontífice y vicario de Cristo. De paso, la palabra vicario es la palabra que precede a un vocablo latino que lo utilizamos para decir vice en español. Hablamos de vicepresidente, de vice esto, aquello, etcétera, etcétera. Viene de la raíz latina vic, que es la traducción de anti griego. Por lo tanto, el anticristo es aquel que ocupa el lugar de Cristo. Es decir, es oposición por sustitución. Tengamos en cuenta ese aspecto. Y veamos lo que la Iglesia dice en el Catecismo actual. Y actual, 1376, citado, lo pueden leer en español, en inglés, en cualquier lengua, es 1376, usted lo encuentra allí y dice, el Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma, porque Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie del pan era verdaderamente su cuerpo, y se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción que declara de nuevo el Santo Concilio. Por la consagración del pan y el vino se opera el cambio de la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de nuestro Señor, y de toda sustancia del vino en la sustancia de la sangre. Y la Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación. Hermanos, cuando el Señor dice, esto es mi cuerpo, no dice, este es mi cuerpo. Repito, cuando la Escritura dice esto, neutro, no dice, este es mi cuerpo. Y definitivamente esa es una distinción bien clara. Transfiere al Señor Jesús, o del Señor Jesús, todos los títulos que nosotros vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras, se les transforma en vía operativa, especialmente de María, al punto que se torna esto en una pregunta de un sacerdote a un obispo. Le preguntó, mi Señor, ¿quién es que nos ha salvado en la cruz? Y él respondió, Jesús. ¿Y quién pagó nuestra deuda derramando su sangre? ¿María o Jesús? Él dijo, Jesús. Y cuando Jesús y María vivieron en este mundo, ¿quién amó más al pecador? Respondió Jesús. ¿Acudió alguna vez el pecador a María aquí en la tierra en busca de salvación? Dijo, no. ¿Acudieron los pecadores en busca de salvación a Jesús? Mucho. ¿Alguna vez les dijo, acudan a María, que en ella hay salvación? No. Dijo Jesús, venid a mí todos. Sí. ¿Alguna vez dijo, no vengan más? No. ¿Quién tiene más poder para salvar? Jesús. Desde el momento que llegó al cielo, ¿ha perdido su poder para salvar al pecador? No. ¿Delegó Jesús su poder salvador en María? No. Entonces, ¿por qué no acudimos a Jesús y solo a Jesús por nuestra salvación? Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quiero decirles, hermanos, que cuando analizamos la forma en la cual se cumple la profecía, vale la pena que reflexionemos en este punto que voy a poner en estos minutitos que aún me quedan. El año 538 en algunas ocasiones está puesto en disputa, pero quiero decirles algo. El Código de Justiniano, que fue emitido en el 534, entró recién en vigencia en el año 538. En otras palabras, el Código de Justiniano
que se completó en el 534, se promulgó al cristianismo ortodoxo como ley e instaló al Papa como cabeza de la cristiandad y ordenó a todos los grupos cristianos que se sometieran a su autoridad en el mundo y se le otorgaron derechos civiles, a lo que sumó el poder de decidir vida o muerte para los herejes. Y eso terminó en el año 1798. 538 entró en efecto. 1798 definitivamente caducó bajo el Código Napoleónico. Hermanos, sin duda estamos viviendo en los tiempos finales del mundo. Las señales de los tiempos están. El poder global está trabajando. La lucha por la adoración, creo que nosotros la tenemos bien clara y por eso estamos acá. Y definitivamente quiero decirles algo, no tenemos nada que temer. Porque si nosotros seguimos los pasos del Señor y de acuerdo con Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, andamos con Él por donde quiera Él que va y seguimos al Cordero de acuerdo a lo que dice allí las Escrituras y lo aplicamos en nuestra vida, como lo hizo Noé, como lo hizo Noé, como lo hicieron Abraham y otros, no tenemos nada que temer porque estamos con el Señor. Y la santidad del Señor nos santifica y su bien nos hace mejor. Y definitivamente su perfección, no la nuestra, mejora nuestro débil andar. Porque andamos junto al Señor y debemos caminar con Él por siempre, del principio al fin. Y así nos podemos acostumbrar a vivir en el cielo. Tenemos que caminar ahora, tenemos que comenzar ahora. Mi pregunta es, ¿cuántos quisieran decirle al Señor, quiero andar en tus sendas, quiero andar en tus caminos, quiero hacer tu voluntad? Quieren pararse, quieren ponerse en pie, quieren tener una oración. Padre en los cielos, gracias por este momento, gracias por la advertencia profética de la Escritura y gracias por el mensaje ennoblecedor que nos da. Sé con nosotros y bendícenos como pueblo, lo pedimos por Jesús. Amén.